Hola, en este vídeo compararé tres viajeros por el mar de la literatura universal. Cada viajero encontrará dificultades a lo largo de su viaje, pero cada uno las superará de forma diferente. El primero con la mentalidad del hombre antiguo. El segundo con la mentalidad del hombre moderno. Y el tercero tendrá el lado oscuro de la mentalidad del hombre moderno. También serán diferentes los destinos de cada viajero. El primero encontrará el cielo, el segundo el purgatorio y el tercero el infierno. El primer viajero es Ulises, protagonista del poema épico La Odisea, compuesta por Homero en el siglo VIII a.C., que junto con la Ilíada es la obra fundacional de la literatura occidental. El segundo viajero es Robinson Crusoe, protagonista de la novela homónima escrita por Daniel Defoe en el siglo XVIII, que es considerada la novela fundacional de la narrativa inglesa moderna. El tercer viajero es el capitán Ahab, protagonista de la novela Moby Dick, escrita por Henry Melville en el siglo XIX, que es considerada la novela fundacional de la narrativa norteamericana. Ahora hablaré del viaje de Ulises. El héroe griego Ulises sale de Troya o Ilión, donde junto con otros reyes griegos ha ganado la guerra contra los troyanos. Su destino es Ítaca, una isla griega donde él es el rey y donde le esperan su esposa Penélope, su hijo Telémaco y su padre Laertes. Camino de Ítaca, el barco de Ulises para en la isla de Polifemo. Polifemo es un gigante caníbal que tiene un solo ojo. Cuando el gigante ve a Ulises y a algunos de sus compañeros de barco que han desembarcado en su isla, los captura y a algunos se los come y a otros los encierra en una cueva con un rebaño de ovejas. Para escapar, Ulises adula a Polifemo y lo anima a beber vino para que se emborrache y se duerma. Entonces, con un palo caliente, le atraviesa el ojo. Como está ciego, el gigante solo puede distinguir los hombres de las ovejas por el tacto. Y cuando coge las ovejas para sacarlas a pastorear, no ve que debajo de cada una hay un hombre agarrado. Y así se escapan del encierro. Aquí podemos ver
la gran astucia de Ulises, que era famoso por su capacidad de engaño con sus enemigos, pero era muy leal con sus amigos y con sus compañeros de barco. Y eso lo demuestra en la aventura de las sirenas. Las sirenas eran monstruos marinos que con un canto hipnótico hacían que los marineros se echasen al mar. Y entonces las sirenas los devoraban. Ulises sabe que el barco va a pasar por una zona donde hay sirenas y le da a cada compañero del barco un par de tapones de cera para que se tapen los oídos y así no caer víctimas de las sirenas. Además de ser leal con sus compañeros de barco, Ulises también era muy leal a su familia y sobre todo a Penélope. Así lo demuestra en su encuentro con la ninfa Calipso. Después de que su barco naufragase, Ulises se refugia en la isla Ogygia, donde solo habita la ninfa Calipso, que se enamora de él. Le dice que le hará inmortal, pero a cambio se tendrá que quedar a vivir con ella para siempre. Ulises rechaza la oferta y le responde que prefiere envejecer y morir al lado de Penélope. Al cabo de varias aventuras, Ulises logrará su objetivo, su cielo, y regresará a Ítaca sano y salvo con Penélope. Ahora hablaré del viaje de Robinson Crusoe. Es un marino mercante inglés que sufre un naufragio y se refugia en una isla desierta. Como es un hombre eminentemente práctico, piensa que si bien ha naufragado, al menos no ha muerto como el resto de sus compañeros de barco. Interpreta el naufragio como un purgatorio, como una prueba de Dios y como una posibilidad de expiar sus pecados, que básicamente son dos. El primero es la desobediencia a su padre. Cuando Robinson le dijo a su padre que quería ser marino mercante, su padre le advirtió que lo mejor es ser clase media, como él, como su padre, ya que se vive sin la escasez de la clase pobre y sin las preocupaciones de la clase rica. Pero el hijo no le hizo caso y se hizo marino mercante. El segundo pecado que debe expiar es el de avaricia, ya que tenía un próspero negocio de plantación en Brasil y fue tentado con un nuevo negocio de tráfico de esclavos. Y cuando se embarcó
para iniciar ese nuevo negocio, entonces tuvo el naufragio. Con su mente positiva, organiza su propia supervivencia y practica la ganadería guardando un rebaño de cabras y practica la agricultura cultivando trigo y cebada. También poblará la isla con exdelincuentes arrepentidos que participaron en un motín a un barco inglés. Y antes que volver a Inglaterra y ser juzgados y condenados, prefieren residir de forma fija en la isla y considerarán a Robinson Crusoe el gobernador de la isla. Además, el marino inglés cristianizará y civilizará a un caníbal llamado Viernes. Como vemos, Robinson Crusoe no solo supera las dificultades, sino que transforma la realidad. Convierte una isla desierta en una isla donde se practica la ganadería y la agricultura y pasa a ser una colonia británica con residentes fijos. Eso es diferente a la mentalidad de Ulises. Para el griego antiguo, la realidad era un cosmos, es decir, un orden donde cada ser y cada cosa tenían un sitio determinado y una función específica. Ulises no cambia a Polifemo ni a su isla. El poder transformador de Robinson Crusoe es una metáfora del capitalismo que nace en el siglo XVIII en Inglaterra, justo el mismo siglo y la misma nación donde se publicó la novela Robinson Crusoe. Luego el capitalismo se expandirá por Europa en el siglo XIX y acabará dominando todo el planeta en el siglo XX. El capitalismo no concibe un universo preestablecido de forma inmutable y no respeta ninguna ley de la naturaleza ni de la sociedad con tal de implantar nuevas formas de producción, nuevas formas de consumo o nuevos mercados. Ahora hablaré del viaje de Ahab. Es contratado para que sea capitán del barco ballenero Pequod para cazar ballenas. Pero una vez en alta mar, Ahab dice a su tripulación que su prioridad en este viaje será encontrar y matar a la ballena blanca Moby Dick, y que al primero que avise desde cubierta que ha visto a la ballena blanca le dará un doblón de oro. Ahab advierte
que no regresará a su hogar donde le esperan su esposa y su hija hasta que haya matado a Moby Dick, y que su propia vida y la de toda la tripulación son sacrificables en un enfrentamiento con la ballena blanca, como fatalmente acabará pasando. Al encontrar a la bestia marina, la atacan y ésta, como respuesta, embiste el barco, lo destroza y se acaba hundiendo con toda la tripulación, menos Ismael, que es el único superviviente del Pequot y que es el narrador en primera persona de la novela. A diferencia de Ulises, Ahab no es leal ni con su familia ni con sus compañeros de barco. Como Robinson Crusoe rompía las reglas de la realidad para construir una realidad nueva, el capitán ballenero también rompe las reglas de la realidad, pero en un camino hacia la autodestrucción. La causa de la obsesión de Ahab con Moby Dick es que en un anterior enfrentamiento con la ballena blanca, Ahab perdió una pierna y desde entonces lleva una pierna ortopédica, hecha de hueso de ballena. Confiesa que siente un dolor fantasma por la ausencia del miembro amputado. Interpreta la muerte como una amputación total del cuerpo, y entonces el alma sentiría un dolor fantasma intenso por la pérdida total del cuerpo. Como sólo las almas condenadas al infierno sienten dolor, de aquí infiere Ahab el gran poder del infierno. El capitán ballenero es un blasfemo, un adorador del infierno, y antes de las cazas de ballenas bendice los arpones en nombre del infierno. Los vientos que hinchan las velas del barco del capitán Ahab son los vientos del infierno.